¿Quién más se encuentra por ahí? Abilie, vayan. Mariana Lisset González. ¿Está por ahí? Lady Paola Sánchez tomó su cita ya. Esther 4:16. Sí, señora. Tenga la lista para cuando le corresponda leer. Sí, señora. Dana Becerra le di jueces 20-26. Mariana Lisset González. Profe, Sí, señor. ¿cuál era la palabra? A Mariana Lisset González le corresponde segundo libro de Samuel, capítulos 12, versículos 16 al 20. Escríbalo en un papelito para que lo Sí, tenga. señora, ya. Y para mi profe, Dana Becerra. Dana Becerra, te di jueces capítulo 20, versículo 26. Gracias. Para mí, Paula Natalie. Garzón. Buenas noches, Paula Garzón. Natalie Praga, ¿ya tomó cita? No, señora. Entonces, su merced lea Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3. Bueno, Paula Garzón, ¿ya tiene cita? No, señora. Éxodo 34, 28, perdón. Libro del Éxodo 34, 28. Bueno, profe. Y así como van llegando, entonces les voy dando cita bíblica. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso, muy esencial para el cristiano, y es el ayuno bíblico. Vamos a colocar esta clase en las manos de Dios. Amén. Lady Paola, ¿me podría colaborar 3 minuticos orando por este tema, por favor? No entendí, que tengo como mala la señal. Me dirige en la oración para iniciar este tema, no mayor a 3 minutos. Vamos a ver el tema hoy del ayuno bíblico. Entonces, oremos para que Dios apareje el tiempo de los que vienen en camino. Vamos a darle gracias a Él por lo que ha hecho con nosotros y vamos a colocar esta clase en las manos de Él. Por favor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor, tú que mereces toda adoración. Padre Celestial, queremos en esta noche, Señor, darte gracias por este momento que tenemos en esta clase, que podemos presentarnos delante de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, que todo lo que aprendamos en esta noche quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón para hacerlo bajo tu voluntad, Señor. Toma el control de esta clase, Señor, que tú seas hablándonos en esta noche, Señor, que podamos entender el propósito que tú tienes para cada vida, Señor. Te entrego todo lo que somos, te entrego nuestras vidas, te entrego nuestra maestra, Señor, que tú seas hablando por medio de ella a cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muy bien. Gloria al Señor. Gracias, Padre mío. Entonces vamos a ver el tema del ayuno y nos ubicamos en la página 143. Vamos a iniciar nuestra clase. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso, por cada uno de los que ya han llegado a participar de su compromiso con Dios. Y vamos a ver el tema número 10. ¿Todos están ubicados ya en el tema del ayuno? Abran sus cartillas, sus Biblias, por favor, listas en las citas que leí. Entonces, vamos a ver que el ayuno bíblico es una práctica que para muchas personas ha traído confusión. Para muchas personas es confusa esta práctica
y mucho creyente no ha podido entender este tema, que aunque esté en la Biblia, se ha enseñado, muchas veces no se logra entender el propósito, eh, cómo, qué propósito tiene este ayuno. Entonces nosotros vamos a ver que al leer la palabra de Dios, muchos siervos de Dios, en muchas de sus batallas acudieron a un ayuno, en muchas de sus dificultades, en muchas de sus victorias que obtuvieron, ellos hicieron uso del ayuno. Entonces, nosotros como hijos de Dios, vamos a tomar en práctica también este ayuno. Sé que Lady Paola estuvo esta semana en ayuno y parece ser que tenía como miedo del ayuno, ¿cierto? Paola me comenta por ahí en 2 minuticos cómo fue esa experiencia, esta duda. Sí, señora, porque pues yo como, sí, yo soy una persona que como que duró medio día sin comer nada y pongo que me desmayo, me da de todo. Pero bueno, el primer día fue difícil. El segundo día estuve a punto de desertar y me puse a llorar y dije, me voy de aquí porque yo no puedo más. En la noche, pues ya como que como que oraron mucho por nosotros y como que retomamos fuerza y ya el día cuarto, que fue el lunes, uno ya no se quiere venir, a pesar de que allá hace más y fuera de eso nos llovió todos los días, creo, porque la verdad no vimos mucho, pero fue difícil y ya uno el día lunes ya no se quiere venir, como que ya uno entra en un momento en que uno no quisiera salir de ahí. Uno dice, no, qué Ujú, feo uno ir a enfrentarse otra vez a este mundo tan difícil, tan complicado, con tantas cosas que lo esperan a uno aquí afuera, uno a veces no quisiera ni salir. Es algo bien, el principio es duro, pero ya al final sí. uno ya no quisiera salir de ahí. Ujú, sí, señora, muy bien, gracias por compartirnos esa hermosa experiencia. Nosotros tuve en uno de los encuentros de los muchos que el Señor me permitió ir a servir, llevé una joven de Ciudad Bolívar, con problemas difíciles, el bienestar familiar le había quitado a sus niños, y mucho tiempo duré rogándole porque fuera un encuentro y al fin lo logramos. Cuando llegamos allá también tenía esa dificultad, que ya nunca había ayunado, que para que la llevamos allá. Bueno, resulta que el día de venirnos, se abrazó a una columna y no se quería devolver, que ella para qué se devolvía lo que su merced dice a este mundo feo y cruel y sucio, que a volver a lo mismo. Ella vivía en unión libre con un muchacho, y como Dios hace una promesa y la cumple, dice Filipenses 1:6, que estando persuadido esto es que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entró a trabajar con esta joven, me acuerdo mucho que volvió a vivir con este muchacho, y un buen día me la encontré trabajando en una panadería y me abrazó y me dio las buenas nuevas. Dijo, ¿cómo le parece que ese hombre? Después de eso tomé la decisión de solo servirle a Dios. Ya me bauticé, bienestar familiar me devolvió mis niños, y a mí el recuerdo que me queda allá fue como si abrazaba esa columna para no devolverse de allá. Entonces, es una experiencia muy hermosa. Entonces, en esta noche vamos a ver los objetivos de este ayuno. Entonces, por favor, Natalia Prada, si está con su cartilla, por favor, me los puede leer. Sí, señora. Objetivos: que el discípulo pueda conocer el ayuno como una disciplina valiosa para su crecimiento espiritual, sentir el deseo de apartarse con Dios en ayuno, practicar con gozo y victoria el ayuno. Amén. Muy bien, ese es el objetivo principal. Esto va a traer crecimiento espiritual a nuestras vidas. Entonces, al traer ese crecimiento espiritual, nosotros el deseo de estar con Dios va a ser más profundo, va a ser vamos a tener un deseo, más fuerte por conocerlo más a Él. Y al saber que esta práctica nos va a traer victoria, la vamos a hacer más seguido, nos vamos a programar para hacerla más seguido. Entonces, ¿quién más está por ahí? Dana Becerra, por favor, ¿me lees el versículo clave? Sí, señora. Dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Yo Ujú. traeré Con, los con dos. ahora sí, afirma el Señor.
una situación dura en esa nación. En ese tiempo el pueblo de Israel, fallándole a Dios, se les había dicho que iban a pasar cosas muy duras, muy tremendas, pero el Señor estaba dando la respuesta, estaba dando la solución para que esas cosas dejaran de suceder y no acontecieran más adelante. Y era de ella que decía, vuélvase de todo su corazón con ayuno, llanto y lamento. Antiguamente el ayuno era más, se veía más, porque en el momento que la persona entraba en ayuno, se quitaba sus ropas bonitas, se ponía una ropa andrajosa. Dice que se ponía unos harapos, una ropa que daba a pesar, como la de un mendigo. Se colocaba ceniza sobre su cabeza en señal de dolor y se doblegaban de tal manera que lloraban de ver que le habíamos fallado a un Dios tan grande y tan poderoso. Entonces, ¿quién está por ahí más? Mariana Lisset, por favor, me regala la palabra clave. Mariana Lisset, por favor. ¿Dónde está? Paula Garzón, ¿está por ahí? Sí, señora. Por favor, ¿me lees la palabra clave? Ayuno es abstenerse total o parcialmente del alimento material con el propósito de disponer el cuerpo, la mente y el corazón a la oración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Durante este tiempo, el cuerpo del discípulo se debilita, pero espiritualmente se fortalece en Dios. Espiritualmente se fortalece en Dios. ¿Tienen a la mano una hojita, por favor? Sí. ¿Tienen a la mano una hojita? Por favor, van a pintar 3 puertas seguidas. 3 puertas seguidas. Una puerta, 2 puertas, 3 puertas. 3 puerticas las van a pintar. Ahí rápido las van a dibujar con su lapicito. Quiero verlas para que quede bien afirmado esta palabra clave. Toca de cerca, qué pena. 3 puertas. En una hoja blanca haga 3 puertas. Todas seguiditas. Una puerta, 2 puertas y 3 puertas. No tan pequeñas para poderles escribir algo adentro. ¿Listo? Bueno, vamos a ponerle nombre a esas puertas. ¿Ya están? A ver, déjenme ver sus puerticas, por favor. A eso sí. Muy bien. Entonces, a esas puerticas les vamos a colocar nombres. A la primera puerta le vamos a colocar espíritu. A la segunda puerta le vamos a colocar alma. Y a la tercera le vamos a colocar cuerpo. Recuerde que nosotros somos seres tripartitas. Alma, cuerpo y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Todo la tienen? A ver, ¿ya? ¿Todos tienen su hojita ya? Profe, Dime. no sé si sea solo yo, pero yo estoy viendo su cámara como de cabeza.
Espérese un momentico, que es que Sí, profe, también puse a lo cargar el reviso. celular. Espere. Ya, ahora sí, espere a ver. Ya. ¿Ahí me veo bien? Sí, señora. Bueno. Bueno, entonces ¿ya hicieron sus puerticas? Sí, señora. Muy bien, entonces a la primera le colocamos espíritu, a la otra le colocamos alma y a la otra le colocamos carne. O sea, nuestro cuerpo está en un forrado, en una cosa que se llama carne, el cuerpo de nosotros. Entonces lo que pasa en el ayuno, el alma está en la mitad, ¿cierto? Ya hago la mía para hacerme entender. Entonces, espíritu, alma y carne. Cuerpo. Bueno, entonces vamos a ver acá, si se ve mi dibujo. Y traje mi cartuchera con mi marcador. A ver, los niños Linares ya están haciendo su hojita. Sí, profe, ya está. Los jóvenes Linares. Aquí está. ¿Ya la tienen Sí, hecho? señora. Bueno, no me quedaron tan derechas mis líneas, pero bueno. Entonces, en el ayuno pasa, eso sí, en el ayuno sucede muy bien. Entonces, el alma está en la mitad y lo que debemos de cuidar es el alma, proteger el alma, ¿sí? Y fortalecer nuestro espíritu. Entonces, cuando usted lo que hace es morir a esta parte, al cuerpo, a la carne, que es la que le pide comida, que es la que le pide decir mentiras, que es la que le pide bailar, que es la que le pide hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Con el ayuno lo que hacemos es que esto se disminuye, se nos vuelve más pequeño, se vuelve más pequeño. Entonces, cuando ayunamos, el cuerpo, la carne, pierde fuerza y crece nuestro espíritu. Esto es lo que hace el ayuno y es para cuidar nuestra alma, que por eso es la que tenemos que entregarle cuentas a Dios. ¿Sí me entendieron? ¿Alguna pregunta? Muéstrenme a ver si hicieron el ejercicio, ¿cómo lo hicieron? Muestren. Sí. Entonces vamos a ver qué dice en la palabra clave, que es abstenerse. El ayuno es abstenerse total o parcialmente de alimento material. ¿Con qué propósito? De disponer el cuerpo, la mente, el corazón a la oración, a la meditación, al estudio de la palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo, el cuerpo lo que hace es perder fuerza. Ya no voy a quitar los deseos de hacer cosas malas y me voy a volver a hacer lo bueno, lo que dice el Espíritu, orar, alabar, glorificar al Señor, buscarlo más a Él, cambiar muchas cosas de mi vida. Y un principio, ¿quién lee el principio? A ver, joven Linar, ¿ya tiene su cartilla abierta? ¿Originals? El principio, por favor. Léame el principio de la página 144. Léeme el principio que dice ahí. Yo. ¿Quién, profe? Mi Cualquiera de los hermano. dos. Sí, ¿Cualquiera de los dos? cualquiera de Bueno, los dos. entonces dice, el ayuno nos permite conectarnos profundo e intimidamente con las personas de Dios. Ajá. Entonces esto es una verdad irrefutable. Esta es la manera en que el creyente debe acercarse a Dios. Por medio del ayuno nos permite conectarnos profundamente, o sea, ir más allá donde estamos, decirle Dios, gracias, Dios, bendíceme, Dios. Vamos a una intimidad donde le decimos, Señor, te reconocemos como Padre, como Salvador,
y en el ayuno va a permitir que tengamos intimidad. Nosotros cuando tenemos intimidad con una persona, no queremos que nadie sepa qué hablamos, qué decimos. Así es con Dios. Ese trato es Dios y yo. Entonces, con la persona de Dios vamos a tener una intimidad y eso trae rompimiento a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a ir a la página del trabajo a la página 149 y vamos a trabajar el texto bíblico de hoy. El joven Linares que leyó, ¿cómo es que se llama? ¿Daniel? Entonces, Samuel, por favor, lee el texto bíblico nuevamente en la cartilla. Ahí en la página 149. El texto bíblico, ¿cierto? De 149, texto bíblico que dice ahí. Ahora bien, afirma el Señor, vuelvan con ayuno, llanto y lamento. Muy bien. Entonces vamos a reflexionar sobre eso y vamos a contestar las preguntas que están ahí. La cartilla ya esté llena, esté completica. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Por favor, vamos a llenar. Daniel Cabezas, buenas noches, ¿ya tiene cita bíblica? Daniel Cabezas. ¿Tiene cita bíblica para leer más adelante? Estoy dando una cita bíblica para leer. Pero tengo mi micrófono abierto. Lee la cita bíblica, Daniel Cabezas. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. ¿Lo tiene listo para cuando yo le pida leerlo, por favor? Ahorita le doy cita bíblica a Daniel y a Samuel que faltan de cita. ¿Quién más falta de cita? Cita bíblica para leer. Vamos a leer todos esta noche. ¿No tiene Biblia, Daniel Cabezas? Ah, carambas. Grave, grave. Sandra Meneses, ¿ya tiene cita bíblica? No, señora, todavía no. Entonces su merced lea primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. Lo alista para cuando yo empiece a decir las citas bíblicas. ¿Podrías repetir, por favor? Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. Listo, bueno, entonces estamos en la reflexión. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? A ver, una persona que la conteste, por favor. Bueno, este texto bíblico me enseña que Dios quiere que nos volvamos a Él en total entrega, en total compromiso, con amor y fidelidad a través del ayuno y total disposición del corazón. Él deja ver en ese texto bíblico que Dios es un Dios personal. Dice, vuélvase a mí, ¿no? Él es un Dios personal. Y Él desea que sí, que nosotros toda la mañana nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, nos acerquemos a Él. Entonces, Él es un Dios personal. Muy bien, Sandra. ¿Quién tiene la respuesta a la segunda pregunta? ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Yo, A ver. que para mejorar mi relación con Dios debo hacer ayuno. Volcar todo nuestro corazón a Dios. Muy bien.
¿Cómo puedo poner en práctica este texto bíblico? Otra persona, por favor. Yo A ver, puedo poner en práctica este texto bíblico en mi vida ayunando de vez en cuando y orando con Dios, teniendo intimidad con Dios. ¿no? Entonces vamos a hacer uso de esa herramienta. Eso es una herramienta poderosa que Dios nos dejó. Muy bien, están pilos ahí. Eso me gusta. Entonces vamos a ver los tipos de ayuno y nos vamos a ubicar en la página 147 de nuestro manual. Y ahí vamos a empezar a leer las citas que les di. ¿Lisset ya tiene cita bíblica? Mariana, ¿Lisset ya llegó? No, señora, todavía no. ¿No tiene cita bíblica? Entonces su merced lea Mateo 4, capítulo 4, verso 2. Tengan todo listo porque vamos a empezar a leer. ¿Ya todos tienen su cita bíblica? Vamos a empezar. Entonces, tipos de ayuno. Yo no tengo cita Entonces bíblica, vamos profe. a ver los tipos de ayuno de acuerdo al tiempo de duración, porque hay dos tipos de ayunos que nos van a enseñar cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Entonces, uno va referente al tiempo, otro va referente a la extensión del alimento. Vamos a ver el primero, que es de acuerdo al tiempo de duración. Entonces, ¿quién tiene Jueces 20:26, por favor? Yo, profe, dice, Lee. un día, Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Muy bien. Entonces aquí hubo contienda del pueblo de Israel con la tribu de Benjamín, porque la tribu de Benjamín había cometido un error matando a una persona, de la esposa de un levita del pueblo de Israel. Entonces ellos vinieron a levantar guerra, pero los de Benjamín se armaron y derrotaron el primer día a Israel. El segundo día volvieron y lo derrotaron. Entonces ellos entraron, lo que dice este pasaje, en ayuno, lamento y oración, y clamaron a Dios y le preguntaron: Señor, ¿esta vez iremos o ya no vamos más? ¿Los venceremos o no? ¿Para qué subimos? Y el Señor le dijo: salid, que se los voy a dar, les voy a dar ese pueblo. Y así fue. Ellos le pusieron emboscada y el pueblo salió a correr, el pueblo Israel salió a correr dándose por vencidos, y Benjamín dijo: los vamos a vencer como las otras veces. Pero cuando estaban lejos, ellos le invadieron el pueblo a Benjamín y dieron la victoria el pueblo de Israel. Y entonces dice la palabra que desde la mañana a la tarde, o sea, todo un día. Entonces, un ayuno de un día. ¿Qué dice Esther 4:16? Yo, ¿Quién tiene hermano, Esther 4:16? yo, 4:16, dice, Sí. ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces aquí Esther fue llevada al palacio del rey Asuero. La reina de Susa se había rebelado contra el rey Asuero, y entonces él la desechó y empezaron a trabajar con doncellas para escoger la próxima reina, y salió elegida Esther. Esther era del pueblo de Israel. Y cuando Mardoqueo se enteró de un asunto que iban a cometer contra el rey, él lo avisó, y era verdad, se habían propuesto para hacer maldad.
pero este premio no se lo dieron a Mardoqueo, sino se lo dieron a Naamán, se lo dieron a Amán. Y Amán fue puesto en el segundo lugar y creído por arriba, por abajo, y cuando él salía todo el mundo se tenía que postrar. Se postraban, pero Mardoqueo sí no se postraba. Y le decía, ¿usted por qué no se postra? Yo me postro delante de mi Dios nomás. Entonces Amán de rabia se creó un plan para destruir a los judíos porque él ya se había enterado que Mardoqueo era judío, mientras que Esther no había dejado ver de dónde venía, del pueblo donde ella venía. Pero igual ira porque Mardoqueo no se arrodilla ante él, e inventó una mentira contra el pueblo judío y el rey firmó un decreto de derrotar a todo el pueblo judío. Pero Esther, ella se enteró de todo el plan que iba a hacer y dijo, me voy a entrar a hablarle al rey. En ese tiempo entraban delante de la presencia del rey solo los que tenían permiso de parte del rey. El que entraba sin permiso era muerto. Pero ella dijo, ayunen y ayunen 3 días sin tomar agua, sin comer nada. Y yo aquí con mis doncellas haré lo mismo. Me presentaré delante del rey. Y si perezco, que perezca. No me interesa. Pero ella se fue guiada por Dios, se fue respaldada por Dios y ahí hicieron ese ayuno de 3 días, tanto los que estaban afuera del palacio con Mardoqueo como las que estaban adentro con Esther. Entonces, un tiempo de duración de un día y aquí ya vamos en 3 días. Vamos para el otro día. Segunda de Samuel 12, 16 al 20. Señora, A ver quién tiene segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 16 al 20. yo. Léelo, por favor. La palabra en el nombre del Padre y del Hijo con la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas que él no quiso ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño. Y temían a los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí. Por favor, alguien está interrumpiendo la charla de... Sigue, por favor. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más afligía si le decimos que el niño muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, atendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró después. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Sigo? Muy bien, amén. Entonces él oraba y ayunaba por su niño enfermo, un niño que había concebido en pecado con Betsabé, con la esposa de Urías Eteo, había cometido el pecado y lo concibió y Dios no le perdonó y se le mandó decir con Natán que ese pecado que él había cometido iba a traer destrucción a su casa y empezó por ese lado. Entonces él oraba rogando que Dios le salvara al niño, pero no, y él al ver que el niño ya había muerto, que era la voluntad de Dios, pues se levantó tranquilo y siguió en sus labores. Entonces esto duró 7 días. Entonces llevamos ayunos de un día, de 3 días y de 7 días. Ahora vamos para el ayuno que hizo Daniel, que está en Daniel 10, 2, 3. ¿Quién lo tiene, por favor? Yo. Léelo, por favor. Daniel 10, 2, 3. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de... En todo este tiempo no comí nada especial,
probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Entonces él aquí oró por causa de una visión que Dios le dio. Pero él cuando oró y clamó y suplicó a Dios, dice más adelante el pasaje bíblico que él ya había sido esa oración escuchada. Lo que le faltaba entrar era ¿qué? En un ayuno. Y dentro de un ayuno de 21 días. Son los días que él propuso para estar delante de Dios y fortalecer y recibir esa visión. ¿Quién tiene Éxodo 34, 28? Yo, profe. Léelo, por favor. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Muy bien. Otra cita bíblica que habla de un ayuno de 40 días. Primera de Reyes 19:8. Buenas noches. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte. Y hay otro ayuno de 40 días, Mateo 4:2. ¿Quién no tiene? ¿Quién tiene Mateo 4:2? Este ayuno es muy conocido por todos. ¿Alguien lo tiene? ¿A quién se lo había dado? Mateo 4:2. ¿No se lo había dado a Daniel? No. No, a él no. A Cabezas fue que le había dado ese texto bíblico, ¿no? Bueno, entonces lo voy a leer. Profe, pues acá yo lo Dime. tengo, pero acá yo lo tengo, pero lo tengo como en otra versión porque la tengo descargada. Léelo, no esperes, léelo, por favor. Ya acá. Él respondió y dijo, escrito está, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. 4:2. Mateo 4:2. Señora. Sí, señora. No, eso no dice 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Hablando de quién? De Jesús. Entonces, el primer ayuno lo hizo Moisés. El segundo ayuno habla ¿de quién? Del profeta Elías. Y el tercer ayuno habla de Jesús. Son ayunos de 40 días. Y a esta clase de ayuno, de este tiempo de ayuno, se le ha llamado el ayuno sobrenatural. Contaba el pastor Alberto Motesi, es un pastor argentino, contaba que él ayunó 40 días. Y él cuando llegó a su casa después de ese ayuno, resulta que se les habían entrado los ladrones. Y la familia pues asustada, los habían amarrado, no los golpearon ni nada, pero sí se les habían llevado un poco de cosas valiosas. Resulta que el pastor Alberto Motesi se tomó de las manos con su familia y dijo, bueno, demos gracias a Dios porque no aconteció nada malo, no aconteció ninguna pérdida humana. Entonces démosle gracias a Dios. Y ellos estaban orando, dieron gracias a Dios, le agradecieron a Dios, se gozaron en Dios, alabaron a Dios, porque lo material se recupera, pero las vidas no. Entonces, estaban en esas y, bueno, terminaron su oración cuando de pronto timbraron. Y cuando abrieron las puertas, vaya sorpresa, abrieron una puerta, en la entrada de la puerta estaban las bolsas negras donde la gente se había llevado las cosas que les habían robado. Entonces, este ayuno es un ayuno sobrenatural. Son muy pocos los que los han hecho. Buenas noches, Conozco profe. pastores. ¿Cómo?
Conozco pastores que han Me hecho pude este ayuno. conectar porque el internet lo tengo muy lento, por lo que está lloviendo mucho. Y pues no puedo prender la cámara, por lo menos ahorita la prendí y se me salió, entonces pues tengo ¿Quién muy... habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Tania? Ujú, Ah, sí, Tania, bueno. Bueno, Tania, entonces, pero sí tiene Biblia ahí para leer, ¿cierto? sí, señora. Ah, bueno. Entonces, este ayuno debe ser dirigido por Dios, también por nuestros pastores, y también muchas veces viene por prescripción médica, por el área médica. Entonces, el ayuno se realiza de una manera individual, de una manera colectiva o congregacional, o sea, cuando se hacen en la casa o esos ayunos colectivos cuando nosotros los hacemos en un grupo familiar, que nos proponemos hacer un ayuno, es un ayuno colectivo, y, y todos esos ayunos deben de ser dirigidos por Dios. El ayuno ese de alimento de tal manera que podamos abandonar esa parte de estar comiendo, pero debe ser dirigido por Dios. Muchas veces en un ayuno, cuando se nombra un ayuno, ya le empieza a doler la cabeza, uno dice que le duele la úlcera, que no estamos enseñados a ayunar, pero cuando se toma ese buen hábito, con el tiempo, tomamos ese hábito espiritual, no una costumbre, sino un hábito espiritual que va a traernos gozo y nos va a traer fortalecimiento a nuestras vidas. Y vamos a ver el tipo de ayuno de acuerdo al nivel de abstención de alimentos. Y hay este que se encuentra en Esther 4:16, donde Esther invitó a las doncellas y a Mardoqueo con su gente por fuera del palacio a que no comieran nada por 3 días, ni bebida ni comida. Hay ayunos donde se puede tomar agua, hay personas que sufren de líquidos por X o Y motivo, entonces tomar agua para mantenerse uno, no perder fuerzas. Y otro es el ayuno parcial. En el ayuno total o absoluto es sin consumir nada, pero el parcial, como el que habla Daniel 10:3, que dice que no comió carne, que no comió proteínas, él comió solo frutas y legumbres. Ese es un ayuno parcial. Y ese ayuno lo hemos hecho nosotros en la iglesia Manantial y lo hacemos ayuno de 21 días. Yo no he llegado sino hasta el día 11, porque de todas maneras siempre trabajaba en una empresa donde en internet se encuentra la preparación de ese ayuno para que sepamos qué comidas hacer. Por ejemplo, no comemos carne, la lenteja se puede hacer tipo hamburguesa, se puede hacer tipo carne molida. Las sopas se pueden realizar solamente, por decir, con mazorca. En la mazorca le da el sabor de la carne a una sopa. Entonces usted hace una sopa con mazorca, alverjita, con habas, con no consumir papa, no consumir yuca, no consumir plátanos. En internet hay la lista de cómo hacer la dieta para un ayuno de Daniel. Entonces, estos ayunos deben de ser dirigidos por Dios. Estos ayunos deben de tener la trascendencia de la responsabilidad como personas. Estas personas, la persona debe prepararse con anterioridad a un ayuno. ¿Cómo prepararse? No cometan el error de comer harto el día anterior, porque ahí es donde provoca una enfermedad, una descompensación del cuerpo. Cuando vayamos a tomar un ayuno de un día, bueno, en el día anterior vamos a comer algo suave. Cuando vamos a hacer uno de 3 días, debemos de irnos preparando de la comidita y no esto. Ahora no es cometer este error del que ayuna un día. Lo vi un día en una persona que lo hizo mal. No desayunó, no almorzó, no comió, pero cuando terminó el ayuno se mandó una media pailada de calentado. No hacer eso, por favor, porque descompensa el cuerpo, le hace daño al cuerpo. Entonces, no hagamos eso.
El ayuno de 3 días, el primero, es un poco duro lo que decía mi hermana, pero el tercer día ya usted se acostumbra, es muy fortificante. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a comenzar el día orando, leemos la palabra, alabamos a Dios y colocamos delante de Dios ese deseo por el cual vamos a ayunar. Ahorita vamos a ver los propósitos del ayuno. Cuando termine el ayuno tampoco empiece a comer cosas pesadas, coma una cosa liviana. Comience terminando su ayuno con un dulcecito, con algo que empiece a darle como calorcito al cuerpo, porque tiende uno a perder como esas calorías del cuerpo. Pero cuando usted se acostumbre, usted no siente ya nada. Pero para los que nunca lo han hecho, es mejor que empiecen a ser sabios, no guarden lo del almuerzo y del desayuno, el almuerzo para comérselo a lo que termine el ayuno porque no hizo nada, no hizo nada. Entonces, con este nivel de extensión de alimentos tenemos dos tipos, el total o el absoluto o el parcial. Entonces, debemos de entender que el creyente debe saber que la vida cristiana es un ejercicio continuo de fe y un esfuerzo con propósito. Vamos a pasar a la página 148. Me avisan cuando estén ahí. Tania, por favor, ¿está por ahí? Me regala Mateo 26:41, por favor. Ya va. ¿A quién no le he dado cita bíblica? ¿A quién no le he dado cita bíblica para darles, por favor? ¿Quién falta de cita bíblica? Voy a mirar acá a ver quién me hizo falta de cita bíblica. Nicole está por ahí también. Daniel Cabeza no trajo la Biblia. José Alberto Olivero ya está en casa o todavía viene en el transporte. Sí, profe, aquí estoy. Profe, ya lo tengo. ¿Quién está por ahí hablándome? Tania López, Mateo 4:26-41 y Nicole, por favor. 41, ¿sí? 7. ¿Cómo? 26:41. Sí. Profe, ¿será que lo puede repetir otra vez? ¿Qué puedo repetir? Mi versículo. Su versículo es Salmo 51:7. Y después, cuando te pida leer, lees el 10 y el 11. ¿Sí me hago entender? Lees Bueno, el sí, señor. 51:7 y se salta el 10 y lees el 10 y el 11. Bueno. ¿Listo? Entonces, empecemos con Tania. Dice así la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que le estaba haciendo el ejemplo de la puerta. Entonces, los propósitos del ayuno, uno es que tengamos un quebrantamiento de pecaminosa. Empecemos a hacer un listado de las cosas que no hemos podido abandonar, que no hemos podido dejar, el juego al chance, a las cartas, a la lectura del horóscopo, a la mentira, a la grosería. Esa es una parte que tenemos que quitar de nuestra boca. Y muchas veces el ayuno se usa para quebrantar esa naturaleza pecaminosa que andamos. Yo tuve un líder que cuando conoció al Señor decía muchas groserías y un día le propuse, me dijo, hermana, ¿qué hago? Que yo estoy yendo a la iglesia, pero se me escapan las groserías. Le dije, una alcancía y hágame el favor, cada que haga una grosería, deposite plata en esa alcancía y me cuenta cuánto alcanza a llenar. Y un día se puso a mirar y dijo, no, muchas de las groserías que yo dijo, y ya iba para la segunda alcancía, y él mismo recapacitó y dijo, no, no puedo seguir así. Y él tuvo que entrar en un ayuno profundo para quitar esas groserías, porque ya, verdad, iba para la segunda alcancía llenándola de tanta grosería. Entonces vamos a hacer un listado de todas esas cosas que tenemos que abandonar, la codicia, la avaricia, esas compras compulsivas que se hacen, eso también es algo que es pecaminoso. Todo lo que quiero ver lo quiero comprar, todo lo quiero comprar, todo lo quiero tener. Esa condición de avaricia también la tenemos que someter en un ayuno. Entonces, dice la palabra que para que no entremos, ¿qué?
en tentación, usar esta herramienta poderosa del ayuno para salir de esa condición pecaminosa que me quiere ganar. Como vamos a fortalecer el espíritu, tenemos que hacer que la carne mengue, y estas cosas que les nombré son obras de la carne. Entonces, vamos a salir de eso. Entonces, un propósito es para que ese quebrantamiento sea total en nuestra vida. La naturaleza pecaminosa de nosotros se rompa y se destruya en el nombre de Cristo. Amén. La segunda es para arrepentimiento genuino. A ver la palabra, ¿quién tiene Salmo 51:7, por favor? Nicole. Claro, profe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Purifica con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y lee el 10 y el 11. Pasa al verso 10 y al 11. Bueno, profe. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Amén. Amén, ¿ya? Listo. Entonces aquí estábamos hablando de David. Ese salmo lo escribió David después de haberle fallado a Dios. Cuando él le falló a Dios y como no le había confesado ese pecado a Dios, él empezó a sentirse enfermo. Sus huesos se dolieron, su carne se fue secando, el apetito se iba yendo de su boca, ya no tenía ganas de orar. Y cuando él entró a este ayuno, él hizo uso de esta herramienta poderosa dentro de un arrepentimiento genuino. Se despojó de todo, doblegó su carne y le dijo a Dios lo que está escrito en ese salmo. Cuando tengan tiempo, léanlo todo. Es muy hermoso para que nosotros también lo tomemos, por ejemplo. Entonces ese arrepentimiento donde él doblegó su carne y su espíritu volvió a tomar fuerzas. Y si ustedes ven que los salmos que él escribió, el Señor lo llamó el dulce cantor de Israel. O sea, los poemas de él son hermosos. Pero si él no entra en un ayuno, no se arrepiente genuinamente y no vuelve su corazón a Dios, de seguro que nunca había podido escribir todo lo que él escribió. Muchos de los salmos que están escritos, la mayoría son escritos por él. Vamos a leer Santiago 1:5 y dice la buena palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros como seres humanos todos enfrentamos circunstancias, todos enfrentamos crisis, tenemos luchas, tenemos necesidades y todas ellas las tenemos que enfrentar con mucha sabiduría. Y entonces un propósito de un ayuno es que nosotros nos llenemos de sabiduría. Hay muchas cosas de nuestra vida y por decir la mayoría necesitamos tener sabiduría para tomar sabias decisiones. Entonces acudamos a porque él dice acá que la debemos de pedir, que se la pidamos a él, que le pidamos a Dios esa sabiduría. Y dice, el cual da a todos abundantemente, no dice con escasez, sino que le da abundantemente y sin reproche. No le dice, no es que usted se modo de hacer las cosas, no, usted le voy a dar poquita sabiduría, no. Aquí dice abundantemente y sin reproche, le será dada. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí bien? Necesito saber alguna pregunta, algo que no se haya entendido, por favor, hasta aquí, para poder continuar. ¿Nada? Bueno, Samuel y Daniel Linares, por favor. Señora, sí, señora. Vamos a leer. Samuel, por favor, lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 2 y 3. Sí, señora. Y su hermano me va a leer Esther 4:15 al 17. ¿Esther qué, profe? Esther 4, capítulo 4, versos 15 al 17. Y el otro me va a leer Hechos 13, versos 2 y 3. Espera un momentito. Ahora sí, ¿cuál? Hechos 13, versos 2 y 3. Hechos 12, versos ¿qué? 2 y 3.
Sí, Listo. sí, señor. Listo, amén. Uy, muestra la... Ah, primero. A ver, ¿quién va a leer primero? Yo soy Hechos, papi. Bueno, entonces, dice, primero vas a mostrar. Yo soy Hechos, es Esther, hermano. Mire, Hechos, es la 4, la 5 espera. Vaya, no, dijeron primero. Bueno, entonces, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice, eso sería el 14, ¿cierto? Sí, el 15, perdón. Dice, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días ni noches, ni de día ni mis doncellas, y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Muy bien. Entonces ahí vemos que un propósito del ayuno es por protección divina. Cuando ellos iban en esos tiempos cargaban los tesoros de un lado a otro y los cargaban en unos carruajes, también entraban en ayuno para que hubiera esa protección, porque salían los bandidos en los caminos y les robaban las riquezas. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos también iban y pedían protección divina. Aquí Esther pidió protección divina, ¿por qué? Porque iba a entrar al rey y si el rey no le aceptaba, le daba por muerta. Entonces, por protección divina. Lee el otro la cita bíblica. La palabra, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la Santa del Espíritu Santo. Mandó a matar a espaldas al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio Juan, perdón. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Perdón, esa no es la cita. Esa no es la cita. Dije Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Verso 2 y 3. No, man, ya me perdí. Perdón, bro. No, ¿cuál es esa? Es más Hechos, no sabía. Ya un momentico, bro, perdón. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos. Después de eso ya. Eso fue que leí ahorita. Pero fue Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? No, mano, que volé. Es el mismo lo que no sé. Hechos 13, 2, 3. Hechos 13, del 2 al 3. Ah, pues el 13. Listo, ahora sí le hago. Listo, ya, probé, listo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, conságresen a Bernabé y Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Amén. ¿Sí, eso? Sí. No pasa. Amén. No se le escucha nada. Tienes el micrófono apagado. No es común. Le están diciendo la profe. Este pasaje que leímos, un gran grupo de hombres, incluyendo a Pablo y a Bernabé, ayunaron buscando la dirección de Dios para irse a hacer la obra de Dios, para hacer la obra misionera. Cuando nosotros vamos a empezar a servir a Dios, también tenemos que ayunar para decirle a Dios dónde me va a colocar. No todos tenemos el mismo privilegio de estar en el mismo lugar que otros, pero sí pedimos la dirección de Dios para que nos coloque en el lugar que es. Dios cuando me hizo el llamado a ser líder, me acuerdo que mi pastor y
y mis supervisores generales y auxiliares entraron en un ayuno. Primero los auxiliares, después los generales, y ellos le comentaron al pastor, en ese tiempo mi pastor Pedro Páez, y dijeron, vamos a presentarle una sierva que el Señor nos ha puesto que va a servir. Y sí, y con el tiempo llegué a ser líder, llegué como un año, duré después como 4 años de auxiliar y duré casi 9 años de general. Y ellos lo hicieron porque oraron y le pidieron a Dios la guianza. Entonces, usted también cuando sienta su llamado, órele a Dios, ayúnele para que sea enviado por la dirección de Dios. Voy a leer una cita bíblica que se encuentra en el segundo libro de Crónicas. Esta es una cita espiritual. Que esta señora pasa siempre por la rellena por acá. Espere, apago un momentico el micrófono. Ya está pasando la señora de los envueltos. Pasa todos los días a esta hora. Bueno, entonces vamos a leer un texto bíblico que es muy conocido por el pueblo cristiano. Además que este pasaje nos habla al pueblo de Dios, porque él dice de los que nosotros los humillamos y hablamos de él, lo adoramos, lo bendecimos, es a nosotros que nos está hablando este texto bíblico. Y dice 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, o sea, pueblo cristiano, pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién invoca el nombre de Dios? Nosotros. El nombre de Dios lo invoca todo el mundo, pero con sinceridad y fidelidad nosotros. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces este pasaje bíblico tiene aspectos como que Dios pide de nosotros que nos humillemos, y una manera de humillarnos es por medio del ayuno. Una manera de humillarnos, que nosotros podamos decirle, Señor, voy a doblegar mi carne, me voy a humillar ante ti, es por medio de esto. Otro que debemos de hacer es invocar su nombre. Otro que debemos de hacer es orar, y otro que debemos de hacer es buscar su rostro. Y él va a tener también respuestas para nosotros de parte de él. Una es que él va a oír nuestras oraciones y nadie más las va a escuchar a excepción de Dios, verdaderamente. Otro que va a hacer, dice, y perdonaré sus pecados. O sea, que el único que tiene la cualidad, la exclusividad de perdonar pecados es Dios. Aquí nadie nos va a perdonar pecados, sino solamente Dios. Y otra vez, que nos va a sanar nuestra tierra. Nosotros vimos en tiempo de pandemia cómo la tierra toda se enfermó, cómo la tierra fue víctima de un virus que nos encerró, que llevó muchas vidas por delante, y nadie tuvo la fuerza ni el poder para detener eso. Solamente lo ha hecho Dios. Muchos lugares donde se clamaron, Dios nos libró de la muerte. Nosotros aquí en nuestra familia sufrimos solo la pérdida de una tía, pero de todos los que son 80 personas miembros de mi familia, solo uno. Y yo le doy gracias a Dios que no pasó a mayores. Supe de familias que se fueron 3, 4, 5 personas, papá, mamá, hijos, y eso nadie lo pudo detener. Pero el Señor dice, si se humillaren, si oraren, si clamaren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren, entonces Él es el que va a sanar nuestra tierra, nuestras casas, nuestras familias. Amén. Vamos a ver un rompimiento. ¿Está por ahí Andresito? Andrés está por ahí, está en la clase de hoy. Su merced me regala Isaías 58:6.
Listo. Otro propósito del ayuno, uno es quebrantamiento de mi naturaleza pecaminosa, otra es el arrepentimiento genuino, otra es la por sabiduría, otro propósito es la dirección de Dios, otro es la protección divina y otro es humillarnos delante de Él. Y el séptimo es el rompimiento de ataduras. Lee por favor la cita, Andrés. Listo, dice así Isaías 58:6. El ayuno que he Sí, escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. amén. Entonces la impiedad y ese rompimiento de ataduras son las herencias que nos han dejado nuestros ancestros, tatarabuelos, abuelos y padres. Nuestros padres les gustaba, nuestros antecesores les gustaba acudir a los brujos, les gustaba beber mucho, participaban del adulterio, de la fornicación. Esas son ataduras con las que nosotros venimos porque por herencia vienen y esas nos las heredan siempre son los papás. Entonces, nosotros entramos en un ayuno para romper eso. Hay un pecado que usted no puede dejar. A usted le gusta la pornografía, a usted le gusta como hombre, le gusta otro, como mujer le gusta otra mujer. Son ataduras que usted se pone a mirar porque de dónde vienen usted se da cuenta que allá en el árbol genealógico anterior alguno tenía esa costumbre y se vino por la descendencia y llegó a la casa de uno. La pobreza, la ruina. Yo, yo siempre me miraba porque tanta escasez en nosotros y yo mirando también mis antecesores, mis antepasados, mis ancestros, yo veía que en muchas familias había plata, pero había una línea de pobreza y nos tocó a nosotros. Pero gracias a Dios que cuando descubrí esto, entré en oración y ayuno y hubo un rompimiento profundo, mi economía también cambió mucho. Y otra que dice ahí es para que nosotros dejemos en libertad a las personas a las que nosotros las tenemos guardadas en nuestro corazón porque nos hicieron algo malo. Entonces dice, esa no se la rebajo. Esa persona me cae mal por esto, por lo otro, por lo otro. Si usted va a entrar en un ayuno, que sea un ayuno fiel, que sea sincero, que usted sea capaz de dejar en libertad a esas personas, porque si no lo hace, el ayuno no tuvo ningún efecto, perdió su tiempo, usted lo único que hizo fue aguantar hambre. Entonces vamos a dejar libre a esas personas, dice que romper esas ligaduras de impiedad, esas ataduras, perdonar y dejar libre a las personas que tenemos atadas con nuestros comentarios, con nuestras acciones. Es que fulano de tal me hizo, fulano de tal es así, fulano de tal, mejor dicho, es que no lo puedo ni ver porque me hizo esto y esto, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, y ahí lo tiene guardado, ahí lo tiene guardado. Entonces, use el ayuno, un propósito especial, es para dejar libre a esa persona, déjela libre, suéltela, no hable más de ella, no la tenga en memoria lo que le hizo, ya deje eso, ya deje eso. Déjela ahí libre. La palabra de Dios dice, cuanto dependa de mí, estar en paz con todos. Entonces, de usted depende que la otra persona esté en paz con usted. Si la persona la ofendió y usted fue y le pidió perdón y la persona no quiso perdonarlo, usted va a Dios y dice, Señor, ya le pedí perdón, ya la dejé ir en libertad, no voy a volver a decir que esa persona me hizo, no voy a volver a hablar nada de esa persona. Entonces yo la dejo ir y usted queda libre delante de Dios. Allá la persona que se entienda con Dios, pero que dependa de nosotros, debemos dejar libertad a esas personas. Entonces vamos a ver que cualquiera que sea la intención que nos impulse a ayunar, debemos considerar de antemano que lo que más debe inspirarnos a hacerlo es demostrarle a Dios que estamos dispuestos a renunciar a lo material para depender exclusivamente de Él. Entonces les voy a hacer acá una acotación, que el ayuno hace parte del estilo de vida de cualquier cristiano. Persona que acepte a Cristo Jesús debe ser partícipe de la oración, del ayuno, de la adoración. Como son herramientas poderosas, entonces vamos a hacer uso como cristianos. La segunda es que más que un sacrificio, porque aunque sea un sacrificio dejar de comer, por más que sea un sacrificio, Dios quiere mostrar de manera profunda e íntima con Él. Entonces, ese sacrificio que yo hago, más que un sacrificio, Dios quiere que yo le demuestre que yo lo que quiero tener es con Él, es una intimidad profunda. Y vamos a ver que el ayuno nos hace sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo.
Esta es una voz que todos debemos anhelar a escuchar. La voz del Espíritu Santo le dice a usted qué hacer, qué no hacer. Que cuando usted siente como que algo le dice, no vaya por ese lado, no vaya. Es el Espíritu Santo que lo está inquietando. No vaya. Y el ayuno hace que nuestra mente se aclare. Nuestros pensamientos están sucios, están cargados de muchas cosas que vemos, pero el ayuno hace que nuestra mente se aclare porque ya tenemos otro pensamiento, cambiamos de pensamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de alguien, por favor? Vamos a ubicarnos por un momento en la página 151. Entonces vamos a hacer una programación de ayuno bíblico mensual. Entonces vamos a programar nuestros próximos ayunos por medio de los siguientes cuadros. Programa cada uno de sus próximos ayunos. Todos están en la página 151, por favor. Vamos a colocar la fecha en que vamos a hacer nuestro ayuno. ¿Qué tiempo de ayuno vamos a hacer? Un día, 3 días, 7 días, ¿cierto? No se les olvide que esto va bajo la guianza del Señor Espíritu Santo. Ahí dice el nivel de extensión de alimento. Escribe ahí en el cuadrito, total, y quiere solo agua o parcial, que es con verdura. Escoja el propósito del ayuno. ¿Qué es lo que necesita abandonar en ese ayuno? Y después escribe el efecto que tuvo el ayuno. ¿Cómo le respondió Dios? A ver, hay tres programas para que nosotros hagamos nuestro próximo ayuno. ¿Listo? Ahí estamos. Bueno, vamos a ir a la cartilla, a la página 150, los propósitos del ayuno. A continuación vamos a repasar los propósitos del ayuno con la finalidad de meditar sobre aquellos motivos por los cuales cada estudiante necesita ayunar. El primero es el quebrantamiento de mi naturaleza pecaminosa. ¿Por qué razones y cuándo necesito quebrantar mi naturaleza pecaminosa? ¿Es recomendable ayunar? A ver, por favor, Paula Garzón, vamos a buscar la respuesta rápido en la cartilla. Dana Becerra, por favor, vamos buscando la respuesta a la segunda pregunta. El arrepentimiento genuino. ¿Por qué razones es necesario ayunar cuando busco un arrepentimiento genuino? Por favor, vamos a buscar ahí. Por favor, Samuel Linares, buscamos la respuesta 3. ¿Por qué motivos cuando necesito ayunar? Cuando necesito sabiduría divina, ¿es bueno que ayune? ¿Por qué motivos? Entonces vamos a ir a la clase que vimos aquí y vamos a ir llenando inmediatamente. A ver, por favor, el que tiene la primera pregunta. Yo, profe. Pues dice, ¿por qué razones cuando necesito quebrantar mi naturaleza pecaminosa es recomendable ayunar? Yo Sí. digo que es como de lo que estaba en la palabra clave, que decía que para poder conectar con Dios espiritualmente y pues se necesita debilitar el cuerpo y por Ajá. tal motivo pues se usa el ayuno. Sí, señorita, dejar las horas de la carne. A ver, todos vamos a escribir ahí, vamos a colaborarnos dejando esta cartilla. Dejar las horas de la carne y fortalecer el espíritu. Tania ya está escribiendo. ¿Me repite la respuesta que escribimos ahí, por favor? Dejar las obras de la carne y fortalecer el espíritu. A ver, ¿quién tiene la segunda pregunta? ¿Por qué razón es necesario ayunar cuando busco un arrepentimiento genuino? Yo, profe, dice que para poder estar limpios de todo pecado y de todo arrepentimiento. Poder estar limpios de todo pecado. Yo también estoy llenando mi cartilla, porque cuando el pastor me la pida, yo también se la presento. Entonces, ser conscientes que debemos doblegar nuestra carne, ¿no?
A ver, ¿quién tiene la respuesta a la 3? Yo, profe, una pregunta, ¿es lo que yo pienso o lo que dice la cartilla? Dígame un pensamiento y le colaboro. Pues yo pienso que en ese momento, pero un momentico leo la pregunta, ¿por qué motivo cuando necesito sabiduría divina es bueno que ayune? Porque cuando yo estoy ayunando y tengo la sabiduría, pues eso me va a decir a dónde tengo que dirigirme, a dónde tengo que llegar. Y no más es como voy así, digámoslo, diciéndolo así, a lo loco, no hago nada, no ayuno, no oro, y pues eso me va a llevar ¿cómo decirlo? A la perdición, al Sí. camino que no debo. Entonces todos, para llegar a donde Dios quiera que yo llegue. Todos escriban, para llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Muy bien. A ver, otra personita. A ver, Andresito, ¿me puede ayudar con esa? ¿Por qué razones cuando busco dirección de Dios para alguna decisión es bueno que ayune? Aló, señora. ¿Por qué razones cuando busco dirección de Dios para alguna decisión es bueno que ayune? Porque el ayuno nos enfoca en la voz de Dios. El enemigo muchas veces nos distrae con cosas, entretenimiento, el celular, las redes sociales, los amigos, las personas, y dejamos de oír la voz de Dios. Y el ayuno nos enfoca a escuchar solamente a Dios. Por eso es muy importante. Ajá, a ver. Todos escriban la respuesta, está muy buena, porque el ayuno me enfoca a escuchar la voz de Dios. Y la quinta, ¿por qué es necesario ayunar cuando necesito protección divina? Voy a contestarla yo. En medio de tanto peligro, todos están escribiendo, manita arriba los que están escribiendo, en medio de tanto peligro, necesito una protección sobrenatural. ¿Todos quedamos ahí? ¿Quedamos bien? Natalie Prada, ¿qué me dice de la sexta? ¿Por qué razones cuando busco humillarme delante de Dios es bueno que ayune? Porque Dios nos perdona. ¿Por qué razones cuando busco humillarme delante de Dios es bueno que ayune? Porque tengo más disposición espiritualmente de poder escucharlo, de poder conectarme más con él. No sé. Sí, o sea, por ahí es. Porque allí debo abandonar el estilo de vida que me hace activo y me doblego a la voluntad de Dios. Todo llenando para que quede. ¿Qué me hace? Porque allí debo abandonar el estilo de vida que me hace altivo y me doblego a la voluntad de Dios. ¿A alguno le falta llenar algo? Bien. De hoy en noche vamos a revisar, a ustedes queda de tarea el registro y como tarea nos queda realizar el juego de tarjetas con las epístolas de los romanos, primer libro y segundo libro de Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Entonces una tarjeta por nombre para la próxima semana. Y vamos a realizar nuestro pamper con la lectura de Gálatas 5. Y escriba lo que yo le dije. Recuerde el pamper, ¿no? ¿Alguna pregunta para esta noche? ¿Algún?
Ah, pues entonces me olvidó. Venga, la 5, ¿qué es lo que toca hacer? Ahí está en la página 152, dice realice la lectura de Gálatas 5 y escriba lo que Dios habló a su vida. Entonces ahí apliquemos el programa Pamper que habíamos hablado y explicado la vez pasada. Cualquier duda me la pueden hacer al personal, por favor. Profe, otra pregunta. ¿Sí? ¿Cómo? Es que yo los libros los hice en forma de friso. ¿Está bien? Sí, eso no interesa. Todo es que usted aprenda el orden y se lo memorice, por favor. Yo tengo una pregunta ¿Sí? acerca de cuando uno ayuna, tiene que, digamos, estar como en un lugar privado, o uno puede ayunar estando, un ejemplo, en el trabajo o en otro lugar. Mire, sobre eso ha habido mucha polémica porque unas personas dicen que eso uno tiene que estar en un sitio apartado y qué bueno cuando usted lo pueda hacer, por ejemplo, no cuando manejamos nuestros aposentos, los ayunos de la iglesia, muy buenos, pero somos conscientes de que nosotros somos personas que vivimos ocupadas. Entonces, yo llevo 20 años en el Evangelio y yo de mis 20 años duré casi más de 15 años trabajando en una empresa y yo ayunaba una vez a la semana. Yo oraba, cantaba en mi casa, leía la palabra y allá cuando era el refrigerio, yo me entraba al locker y oraba. Cuando era el almuerzo, yo tomaba agua, me entraba a mi locker, oraba, leía la palabra y hasta por la tarde que llegaba a la casa me postraba, le entregaba el ayuno a mi Señor y ya comía algo suave. Porque hay polémicas de que yo tengo que meterme en un sitio especial, pero es que es difícil. Otra cuestión que tenemos las amas de casa es que somos conscientes que nos toca cocinar. Y ahí sí le cuento que tenemos que dejar que nuestro carácter sea moldeado y que nuestras fuerzas prevalezca la fuerza del Señor sobre nosotros, porque tenemos que ser muy fuertes para que yo en medio de que estoy preparando el alimento no lo vaya a consumir. Y pues yo lo he hecho, pues una que otra vez he dañado el ayuno porque pum, me he hecho un bocado a la boca y ya pierdo el ayuno ahí, pero otras veces sí lo he logrado. Entonces, en eso hay polémica porque hay muchas personas que enseñan que tiene que ser en un lugar específico y pues créame que la verdad es muy difícil, entonces nadie ayunaría porque no todos tenemos esa disposición. Entonces, ese sí es que ya nuestro Señor nos dé fuerza, ya que tomemos un ayuno en casa o en nuestro trabajo o en la universidad, ya es que tengamos mucha fuerza de voluntad, que también se le puede pedir al Señor, que el Señor nos dé mucha fuerza de voluntad. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? Yo, el sábado y el domingo al fin es el encuentro, ¿sí? Es este fin de semana. Este fin de semana hay un encuentro para los que se inscribieron, ese es virtual, para los que ya se inscribieron. Las demás personas que van a tomar el próximo encuentro, viene uno presencial en noviembre. Ya se pueden estar inscribiendo, tiene costo de 35.000 pesos. Pero miro que me enviaron el dato. Me Una enviaron pregunta. el dato. ¿Sí? Pero yo quería el presencial. Ya para los que se inscribieron virtual, ya les toca ese virtual porque ya quedaron. Viene uno presencial, venga, perdónenme, miro acá, me mandaron la fecha. Una pregunta, ¿eso es obligatorio? Para tomar el bautizo, sí, porque es un tiempo como de limpieza, es un tiempo donde vamos a firmar todas estas clases que se dieron y es un tiempo donde usted se va a apartar con Dios, esto. Entonces, va a haber uno virtual para el 3 y 4 de diciembre. Y para presencial hay 19 y 26 de noviembre. Se va a hacer en calle 13. Profe, una Entonces, pregunta. dime. Pues yo ya hice un discipulado y como pues no lo logré, yo ya hice el encuentro, ¿tendrá que volver a hacerlo? ¿Cuánto hace que hizo ese encuentro? El año pasado. El año pasado. Del año pasado aquí ya han pasado cositas. Entonces, esto es necesario que lo tome. Es necesario que lo tome. Igual yo voy a hablar con mi pastor y todas esas preguntas guárdeselas a mi pastor en la otra semana de arriba que él va a estar con ustedes pidiendo los trabajos y preguntando. Pago, digamos, Gracias. profe, Dime.
digamos, el pago del presencial no me puede incluir en el virtual no me puede incluir en el presencial. O sea, yo quería No, presencial. no, No. ya los que están para este fin de semana virtual, ya les toca virtual. Ujú. Sí, Ah, y ya bueno. no hay cambio, no, ya no hay cambios. Bueno, entonces vamos a orar para despedir esta clase y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan bonito. Padre, te doy gracias en esta noche. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo a cada familia. En tu nombre, Señor, que estuvieron tomando este nivel, esta clase del ayuno, pidiendo que tú nos fortalezcas, nos guíes, que los ayunos que vamos a planificar para próximas fechas sean guiados por ti, que seas tú dándonos el propósito y dándonos la respuesta, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en medio de nosotros, para que nos fortalezcamos, para que dejemos esa vida pecaminosa que nos ha acompañado, para que seamos libres de ataduras que obtuvimos por herencia de nuestros ancestros, para que nuestro vocabulario nos cambie, nuestra mirada, nuestro saber escuchar, nuestras malas acciones las cambiemos por las cosas que te agradan a ti, papá. Hoy toma este pueblo y llénalo de tu Espíritu Santo, Señor. Toma cada vida, amado Salvador. Toma cada joven, cada jovencita, ese matrimonio, Señor amado, esa mujer cabeza de familia, la mujer que lleva la responsabilidad en la casa de hacer ese papel que dejó el Padre. Hoy te pido que inundes ese hogar de tu presencia, Señor. Ayuda a la vida de mi hermano Andrés en su estudio, en sus labores. Ayuda al que está emprendiendo, Señor, un negocio, al que quiera hacer empresa, papá, al que tú le vas a dar en un ayuno la revelación y la iniciación de su proyecto de vida, papá. Te doy gracias, amado Salvador. Bendecimos la vida de nuestros pastores para que ese equipo que va a estar ministrando en estos encuentros virtuales y presenciales, Padre, tú los uses para que este pueblo, Señor, sea lleno de tu gloria, de tu poder y de tu unción. Padre, te bendigo en esta noche declarando que aquel que está enfermo, papá, viene sanidad sobre su cuerpo. Aquel que está triste, Señor, tú le abrazas. Al que está decaído, tú lo levantas. Al que está en angustia, Padre, tú, Señor, lo sacas de allí y lo pones en gozo y alegría. Te pido, amado Salvador, por cada discípulo, ayudarles a entender, Padre, para que el compromiso contigo se fortalezca, que repasen cada una de las notas que hicieron esta noche, que llenen sus cartillas, que cumplan, Señor amado, con lo que se les ha designado para hacer, Padre, no por nosotros, sino por la responsabilidad, porque todo lo que hacemos lo hagamos para ti, Padre. Te bendigo, mi buen Dios, y te doy muchas gracias, amado Salvador. Levanta, levanta, Señor, ese espíritu caído, esa fe caída, y revístenos de poder, de autoridad y de dominio propio. En el bendito y poderoso nombre, mi Señor Jesús. Aleluya, amén y aleluya, amén. Muy buena noche y muchas bendiciones a todos. Dios los guarde y los bendiga. Gracias. Amén, Feliz gracias. noche.